Desde tiempo inmemorable la serpiente alada se ha usado como ícono de polaridad, para simbolizar la dualidad de todo ser, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, Dios y el hombre. Esta dualidad no es exclusiva del sexo entre hembras y machos, como tampoco el estado andrógino. La neutralidad sexual está referido al género más allá del sexo morfológico. Quetzalcóatl por antonomasia, que comparte el crédito de Mesías con Jesús o Buda, es reconocido en América como la serpiente emplumada. Símbolo del andrógino que ha reducido las fuerzas generativas y ha alcanzado la elevación al último peldaño para integrarse a el todo. Un pasaje en el que se vincula la serpiente con la ambivalencia de géneros es la narración de Ulises de Tiresias, uno de los más famosos videntes nacido en Tebas de la ninfa Cariclea. Él vivió una época transformado en mujer a causa de la mordedura de una serpiente y un día, Zeus y Hera le pidieron respondiera, en la escala del 1 al 10 quién gozaba más del sexo, si los hombres o las mujeres, a lo que indicó que las mujeres 9-1 con respecto a los hombres. Para no dejar sin mencionar el catolicismo, por un lado vemos como en Levítico 11:20 se hace mención al reptil alado y por otro, la leyenda local de Capadocia sobre San Onofre. Dícese de San Onofre, ser un ermitaño del siglo IV, que vivió meditando en soledad, 60 años en la cueva de la serpiente, ubicada en el desierto del Alto Egipto cerca de Goreme, Capadocia, actual Turquía. La leyenda local cuenta ser una bella viuda, que cansada del acoso de los hombres, rezó a Dios para que la convirtiera en hombre y una mañana despertó con una barba espesa que cubría su desnudez. Por último y no por eso menos importante, aunque no haya serpiente de por medio, Amenhotep IV, de la 18ª dinastía, entre los años 1353 y 1336 a.C., cambió su nombre a Akenatón que significa agradable o beneficioso a Atón, e impulsó el monoteísmo en Egipto con el dios Atón, que era la versión 2.0 de Ra. Akenatón es considerado un faraón andrógino, con senos, amplias caderas femeninas y vientre pronunciado. Como representación de la perfección, reunía en él mismo los principios masculinos y femeninos, considerándose padre y madre. La teoría freudiana plantea que la influencia monoteísta de Moisés pudo adoptarla al ser sacerdote de Akenatón. Que a la muerte del faraón, huyó de Egipto y perpetuó la religión monoteísta a través de su propia religión. Para distinguir entre hermafrodita y andrógino, el primero proviene de Hermafrodito, nacido del incesto entre Hermes y Afrodita. Ha sido empleado como término médico-científico para referirse a los organismos en los que coexisten ambos sexos. Andrógino se refiere tanto a la neutralidad de género, como a la presencia de ambos en un mismo ser, cuando sus rasgos físicos no corresponden con su sexo morfológico. También se denomina como género no binario cuando no se identifica ni como hombre ni como mujer. Con la premisa de la neutralidad de géneros, el estado andrógino se ha venido aplicando sin recelo en el plano espiritual, pero cuando se lleva al plano terrenal, la condición para transmutar a un andrógino se traduce en el acoplamiento del pene en una vagina. Esta cópula física guarda mayor semejanza con un hermafroditismo fértil, que si bien logra alguna neutralidad, es la del deseo, toda vez que logra saciar la ansiedad. Cuando en el plano material se ciñó el paradigma heterosexual, condicionando la espiritualidad cósmica a la imprescindible cópula de los órganos sexuales masculinos y femeninos, el Tantra Maituna se vio corrompido, restringiendo su práctica a todo aquel que se ajustara al nuevo esquema. Entonces, ¿cómo debemos entender el esoterismo teórico, que en la generalidad espiritual dan la impresión de ser aplicables a todo, pero en la particularidad material, el todo no tiene cabida? Aun cuando, para el Kybalión todas las paradojas son reconciliables, hay que entender que estas doctrinas fueron creadas por y para heterosexuales, ya que obedecen a una interpretación mental del contexto en que fueron creadas. Imaginemos que un hombre logra crear un portal a través del cual es posible acceder al plano espiritual. Aunque todos pueden y deben pasar, él, selectivamente solo dejaría pasar heterosexuales. Lo primero que se antoja es cuestionar la espiritualidad del portero, porque la comprensión de quien ha trascendido al plano espiritual debe obligadamente estar libre de prejuicios mundanos. Segundo, el excluir a la homosexualidad de sus teorías y prácticas no solo pretende, equivocadamente, privar a los homosexuales de su espiritualidad ni de la capacidad de trascender a dicho plano.
Tercero, los inventores de teorías metafísicas bajo prejuicios terrenales lo hacen a su corto entender, a partir de las ya existentes, desechando lo que no les acomode o lo que les disguste, y su éxito depende de quienes por mínimo le concedan el beneficio de la duda. Cuarto, ante la libertad de elegir, nadie está obligado a adoptar y aceptar aquello que lo estigmatice o rechace, ni aquello que no cumpla sus expectativas, intenciones, creencias o simplemente por estar más allá de su comprensión. Quinto, los homosexuales son individuos en los que también se integran los elementos de ambos géneros. La filosofía hermética reconoce en algunas formas de vida la presencia de los dos extremos del principio de género, combinadas en un solo organismo, razón por la que se manifiesta en todo el mundo orgánico, donde el masculino está presente en la forma femenina. Sexto, en el plano espiritual la materia es intrascendente e irrelevante. Así que, desde la perspectiva hermética, cuando una pareja gay se une, uno de los dos asume el papel de activo positivo y el otro de pasivo negativo. De tal forma que cuando las polaridades se contactan, el resultado se traduce en generación, creación o formación de algo. Será por eso que la creatividad se presenta como una característica innata en ellos, si no en todos, por lo menos en una mayoría de los homosexuales. Desde luego que no faltará quien retomando el fin reproductivo, refiera creación o formación a un bebé como el producto de la unión de ambos sexos, solo hay que tener presente que en el sexo tántrico, un bebé material no es primordial, porque no es un manual para la reproducción. El sexo tántrico proviene del conjunto de escritos y prácticas hindúes y budistas que ponen especial énfasis en el culto de la energía femenina, en las prácticas extremas de yoga, y en la exaltación del mundo como medio para alcanzar la iluminación. Contrario a cualquier otra modalidad o adaptación de tantra maituna o magia sexual, esta no tiene como fin la reproducción, porque al margen del placer egoísta y del sexo lúdico, no son hombre y mujer los que se unen. Son dos universos encaminados a descubrir su verdadera identidad a través de una fusión que los sumerge en un placer interminable, colmados de un amor puro y cósmico, inundados de la luz y del gozo con el que fue creado el universo, prolongando el placer hasta verse inmersos en el éxtasis de la naturaleza corporal del otro como del propio. La secreción de semen no tiene cabida, por lo que se descarta la primicia de fecundación-reproducción. Suprimir la emisión de semen en estos rituales no es nada nuevo, ha estado presente todo el tiempo en el libro bíblico dedicado a los rituales. Cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo, Levítico 15:2. Cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo, Levítico 15:16. Y la mujer con quien varón tuviera ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos, Levítico 15:18. Una vez más el manual sacerdotal levítico. Y aquí es donde se antoja preguntar. A quien aplican dichas restricciones, al paisano raso, de ser así, como dar cumplimiento al mandato creced y reproducíos, si la única forma es inmunda, por abiogénesis, partenogénesis, mitosis o como. Qué raro, quebrantar esta regla para el sacerdote es inmundo, no abominable. ¿Concesión acaso? Restricciones para las ceremonias de culto, pero no que, esas prácticas eran paganas y había que rechazarlas. Son restricciones de pureza para el sacerdote, al igual que no tener sexo con hombres ni ayuntar con ellos. Somos herederos de una tradición religiosa que ha despreciado al cuerpo sexuado, sexual y erótico, negando cualquier relación entre la sexualidad y la vida espiritual. Al margen del ritual hindú, también se reconoce una simbólica neutralidad de género cuando papá y mamá se unen para procrear, de tal forma que la concepción de cada individuo tiene un origen andrógino. Si vemos al hombre desde su constitución cromosómica, también es posible apreciar una supuesta androgenidad. Al estar constituido por 23 cromosomas femeninos y 23 masculinos de los 46 que caracterizan a la especie humana. Al considerar los pares cromosómicos que determinan el sexo morfofisiológico en los hombres, también hay androgenidad por estar conformados por un cromosoma femenino y otro masculino. No solo la concepción del hombre se le atribuye un estado andrógino, también en origen de su desarrollo lo hay. Porque durante la gestación humana, hasta antes de la 5ª semana el feto es asexuado. Posterior a este tiempo, por la influencia y concentración de estrógenos o andrógenos se define el sexo morfológico. A nivel hormonas también seríamos andróginos, ambas hormonas se encuentran presentes en cualquier ser humano,
solo que en diferentes concentraciones según el sexo. Dicho de otro modo, la concentración en cada individuo está determinando el sexo que cada quien ostenta. Bastaría alterar dichas concentraciones para inducir el desarrollo de senos donde no los hay o contrariamente provocar se manifiesten los caracteres sexuales secundarios masculinos en un cuerpo femenino. Nada tendría de extraño haber heredado la androgenidad de nuestro padre Adán, que en su origen necesariamente debió ser andrógino Adán Lilith, toda vez que fue creado a imagen y semejanza de Jehová, Dios andrógino. Y aunque para los católicos occidentales la primera referencia de la creación se remonta al Génesis, Adán no fue el primero ni único andrógino documentado, ya que antes al primer libro bíblico, el paranoico Zeus había separado individuos con esas características. No obstante, en un documento hebreo, de esos celosamente guardados, se menciona a Áchera como la consorte de Dios. Es mencionada más de 40 veces en 9 diferentes libros del Antiguo Testamento. Jeremías 44:18 la menciona como la reina del cielo, e incluso hay evidencia de haber sido adorada por los israelitas. Áchera era una diosa semítica occidental, de la antigua cultura cananea y en otras culturas del cercano oriente. Se le conocía como la madre de todos los dioses y era venerada por su papel como diosa madre, asociada a la fertilidad y la naturaleza. Pero ya sabemos cómo se las gastaban en los rituales a las diosas de la fertilidad, por lo que no es extraño que la mantuvieran oculta. Según Enoc, el Leviatán y Behemoth son producto del desdoblamiento de una andrógino. En el capítulo 6 versos del 7 al 10, se lee: Y en ese día se separaron dos monstruos, uno femenino llamado Leviatán, para morar en los abismos del océano y el otro varón se llama Vigimes, que ocupó el desierto de Duidain. Y le rogué al ángel me mostrara el poder que separó a esos monstruos. Y él me dijo: Tú, hijo de hombre, en esto buscas saber lo que está escondido. Y aquí es donde se antoja preguntar, como alguien con un nivel de espiritualidad para haber caminado con Dios y haber partido con Él, sin morir, es testigo del desdoblamiento de un andrógino pero incapaz de comprender el fenómeno. Durante los primeros siglos de la Iglesia, los gnósticos eran partidarios de una doctrina filosófica y religiosa que resultó en una mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales. Pretendían tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas a partir de la observación interior de sus actos, estados de ánimo o conciencia. Concluyendo que el conocimiento está por encima de la fe y la salvación no se obtiene a través del arrepentimiento sino en el conocimiento. Se atribuye que en Juan 3:1-21, Jesús hace referencia al Tantra Maituna, cuando comenta a Nicodemo, sobre el renacimiento espiritual, aunque no se precisa cómo, no deja de ser una idea tendenciosa basada en los supuestos, de aquellos que dan por hecho que la única vía de lograrlo es a través de la magia sexual. No lejano a la realidad de sus creencias, los gnósticos hacen referencia al Evangelio de Santo Tomás, encontrado en 1945 en los códices de Nag Hammadi, Egipto. En ellos, Tomás atribuye a Jesús haber dicho: Cuando os quitéis vuestras vestiduras sin sentir vergüenza, y las toméis para pisarlas como lo hacen los niños, contemplaréis al Hijo de aquel que viene, y no temeréis. En otro versículo que llama la atención, se hace evidente la influencia hermética. Cuando hagamos que el dos sea uno, lo interior como exterior, cuando lo masculino y lo femenino sean una unidad, entonces entraremos al reino. De ser cierto que en las citas bíblicas en las que Jesús vincula lo sexual con lo espiritual, nunca condenó la homosexualidad, ¿por qué los que se dicen seguidores de su gnosis y la prejuician y la discriminan? Veamos. Sin negar el sexo como pecado o tabú, los gnósticos consideraban al gozo sexual como parte de la naturaleza humana y al sexo como la piedra angular del hombre, la familia y el universo. Pero al constituir su filosofía a partir del paradigma heterosexual, desvirtuaron el rito sexual al incluir y condicionar a la reproducción como el fin único. Clasificaron al sexo en 3 categorías: infrasexo, sexo normal y suprasexo. El suprasexo quedaba reservada para los genios y superhombres, como Jesús, Buda, Hermes, Mahoma, Quetzalcóatl, Pitágoras, Lao Tse, etc. El sexo normal era para aquellos heterosexuales a quien se demanda una vida mesurada, cuya práctica sexual se economizarían de acuerdo a los intereses naturales.
Por último, el infrasexo quedaba reservado para todos aquellos que no caen dentro de las dos categorías anteriores. Incluía a los homosexuales, masturbadores, los que abusan del sexo y los que cambian de mujeres a cada rato o viceversa. El sexo normal corresponde a la condición biológica de una persona. El suprasexo, por su prefijo, es aquel que estaba más allá o es superior al sexo normal. Incluye aspectos espirituales que trasciende al sexo biológico, con fantasías o deseos que involucran elementos sobrenaturales o abstractos. Esta corriente filosófica tiene tintes excluyentes y homofóbico, porque para practicar la suprasexualidad habría que pasar por el sexo normal, y este tenía la condición del fin reproductivo, dicho de otro modo exigía prácticas heterosexuales. De tal forma que, para alcanzar la espiritualidad, se debía cambiar la preferencia sexual. Bajo esta exigencia, las puertas a la espiritualidad también están cerradas para aquellos que se abstienen del sexo, como los sacerdotes católicos con el celibato. Estos gnósticos, que consideraban a Jesús como el hombre de la síntesis, por incluir en su gnosis las filosofías de Hermes, Buda, Confucio, Mahoma, Zoroastro, Quetzalcóatl, la sabiduría del Talmud, el Tao, el Toure, el libro tibetano de los muertos y los caldeos, la magia sagrada de los nórdicos, la tradición de los sufís del Islam y los derviches danzantes de Turquía, etc., muestran una supuesta apertura a la sexualidad, lejos y ajena de aquellas religiones anacrónicas y retrógradas cuya estática aparenta involución.